Buenas tardes, profesor. Para su asignatura conformamos para esta actividad el grupo por Carolina Sánchez, Camilo Morales, Freddy Alejandro Díaz y Robinson Rubiano. Eh, Caso empresarial. La empresa de Aldía Logística ha designado un jefe logístico, logis- un jefe logístico. Buenas tardes, profesor. Para su asignatura y para la primera actividad, el grupo está conformado por Carolina Sánchez, Camilo Morales, Freddy Alejandro Díaz y Robinson Rubiano. Caso empresarial. En la empresa logística al día ha designado al jefe de logística de la empresa a realizar transportes necesarios para manipular insumos y productos de sus clientes a través de todos los canales, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, los sistemas y métodos de almacenamiento, además de saber cómo se debe ubicar en un CI. Es por ello que deben considerar las siguientes preguntas. Primera, expliquen por qué es importante para la compañía contar con estrategias de ubicación y almacenamiento y zonas de almacenamiento. Una de las estrategias es llevar a cabo una zonificación de almacén. Estos conllevan a tener una entrada y salida de mercancías por tanto el factor fundamental, ya que la ubicación de cada producto dentro del almacén permite una mayor eficiencia y cuando el movimiento rápido y seguro de diferentes productos almacenados. El almacenamiento de los productos, la disponibilidad de stock, los procesos internos de picking y packing, el transporte y el proceso de evoluciones. Debemos contar con personal capacitado que distinga las características y composiciones de cada producto para que con ellos no se revuelvan y puedan generar contaminación o malos entendidos por faltantes o pérdidas de la misma. Estas zonas se deben estar más cerca de los clientes o para tener una reacción precisa y segura en cada proceso. Deben ser de acuerdo a las requisiciones del cliente, digamos que pueden ser materias primas, producto terminado, producto de refrigeración, producto congelado. En esta zona se tienen que tener en cuenta todos estos factores. Para el punto número 2, nos habla de por qué en la bodega de almacenamiento de la compañía es importante realizar un sistema y método de almacenamiento diferente para cada tipo de cliente. Se considera importante contar con un sistema y método de almacenamiento diferente para cada cliente con el fin de cumplir con sus necesidades y del mismo modo adaptarnos a su objetivo de negocio, a su tipo de mercancía, ya sea a almacenar, a venderle, a distribuir o de movilizarle. Los aspectos más importantes a evaluar a la hora de definir el sistema del almacenamiento se deben aplicar estas siguientes variables. Los cambios de comportamiento en las necesidades de los clientes, si el cliente quiere incorporar dentro de su plan de negocio nuevas materias primas, nuevos productos, los cambios de tarifas en los costos de concepto de transporte y de distribución, la variación de las modalidades de transporte, si va a ser un camión pequeño, eh, un furgón, una mula, em, la rotación de los productos. En ese caso, pues habláramos de ya en nuestro centro de distribución, si vamos a aplicar factores como almacenamiento ABC, alta rotación, media rotación, baja rotación, según nuestro layout que tengamos en mente, cambios en el perfil de las órdenes de pedido, los cambios en el mercado y la variación de la oferta y la demanda, como lo hablábamos, es un producto de alta rotación y cambios en los diferentes procesos de la cadena de abastecimiento. Para esto es necesario evaluar un sistema de almacenamiento con relación a las medidas del rendimiento de los espacios. Tenemos que tener en cuenta estrategias para decidir los lugares apropiados y el equipamiento necesario para los métodos de sistemas, si vamos a ser automatizados, si vamos a requerir análisis cuantitativos en cuanto a datos, almacenamiento, aplicación de WMS, si es el dado el caso. em,
Otros aspectos que se deben de analizar con respecto a la carga o la mercancía es definir qué tipo de almacenamiento o qué tipo de productos el cliente va a requerir. Si son productos de fragilidad, entonces requerimos de una estantería especial, de muebles especiales para movilizar esta carga frágil. Si es tecnología, entonces hay que tener seguridad y demás para garantizar que la mercancía llegue segura. Si son productos inflamables, entonces no podemos mezclar productos inflamables con mercancía perecedera. Un ejemplo, disponibilidad de los embalajes. Entonces, en este caso, si estamos hablando de paletas muy grandes, si estamos hablando de tambores, cajas de tamaño considerado. Y para esto, entonces, también mirar qué tipo de vehículo se va a requerir y mirar todas las restricciones de movilidad y demás que se necesiten. Los materiales que ya hemos hablado, entonces podemos definir que para cada tipo de cliente podemos aplicarle diferentes tipos de almacenamiento. En nuestro centro de distribución, si es un centro de distribución bastante grande, podemos tener, dada la capacidad que tengamos de operación, separar por layout, por ubicación, y así poder manejar cantidades muy grandes y realizarle un picking adecuado a nuestro cliente y cumplir con todas sus necesidades de mercado. Buenas tardes, estimado tutor. Mi nombre es Alejandro Díaz. A continuación voy a realizar la explicación cómo sería la manipulación de los nuevos productos para almacenar en zonas de almacén teniendo en cuenta su naturaleza. Para la naturaleza de productos electrónicos existen diferentes estándares a nivel internacional, siendo uno de los más utilizados en el desarrollo. Sobre manipulación, embalaje, uso, envío y uso de la humedad. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso de manipulación, almacenamiento y embalaje de componentes electrónicos son las descargas electrostáticas, que constituyen un peligro para la electrónica del estado sólido, pues pueden inutilizar los dispositivos electrónicos como los circuitos. Bueno, para el almacenaje es necesario precisar el tipo de material en dos grupos, perecederos y sin caducidad. Dentro de los primeros están los productos de base química, pastas de soldadura, adhesivos, baterías y acumuladores, circuitos impresos, etcétera. Los empaques de estos productos deben identificar claramente la fecha de fabricación o de caducidad, y el control de recepción comprobará los datos junto al estado general del envase y del precinto. Algunos adicionalmente, pastas y adhesivos necesitan para su conservación un almacenamiento a temperatura controlada, por lo cual serán ubicados desde su entrada a fábrica en los frigoríficos de almacenamiento situados en la zona de trabajo. Después continuamos con los productos eh, alimenticios perecederos y no perecederos. El almacenamiento apropiado de alimentos reduce las posibilidades de contaminación y crecimiento de microorganismos. Los microorganismos son tan pequeños que no pueden verse, se encuentran en todas las partes, en el aire, en el suelo, en el agua, y pueden ser transmitidos a los alimentos por animales, roedores o seres humanos. Bueno, en estas áreas es donde se almacenan alimentos secos como alimentos enlatados, cereales, harinas, azúcar, galletas, té, café, entre otros alimentos no perecederos. ¿Qué debemos hacer? Pues mantener la bodega de almacenamiento limpia, seca y ordenada. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realiza ordenadamente en pilas o estidas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes. Todos los alimentos perecederos, especialmente los de alto riesgo, productos lácteos, cárnicos, cocinada, pescados y carnes de ave deben ser almacenados en refrigeración para evitar contaminación por bacterias perjudiciales. Pues tenemos los productos textiles. El sector textil es una de las industrias más exigentes y competitivas a nivel internacional y se caracteriza por estar globalizado, por un ciclo de vida de producto muy corto, con muchos cambios de tendencias y con un importante componente de compra impulsiva. Los productos textiles, si bien no son un producto especialmente frágil o si son una mercancía delicada y cuyo modo de transporte y almacenamiento es clave para mantener su estado original inalterado al llegar al cliente final.
En el almacenamiento de productos textiles y prendas de ropa en bodega destaca la importancia por el estricto orden y organización, la eficiente gestión de inventarios para gestionar un gran número de referencias y el aprovechamiento máximo del espacio. Todo ello para conseguir un sistema de almacenaje que reduzca los plazos de manipulación de la mercancía y optimice el flujo de entradas y salidas a nuestra bodega. Continuamos con productos frágiles. Los productos frágiles son los que no soportan colocar peso encima. De ellos deben colocarse en estantería en forma individual. Por ejemplo, las bombillas, los vasos de cristal, etcétera. Una vez recibida y codificada la mercancía, se debe proceder a su almacenamiento, es decir, a depositarla en un lugar idóneo en el almacén. Para ello se le debe mover mediante el transporte interno, conservar y controlar para que cuando se prepare la mercancía para entregarla al cliente existan mercancías suficientes y que estén en perfectas condiciones. Y por último tenemos los productos químicos, que en general los productos químicos deben ser almacenados bajo condiciones mínimas de seguridad, las cuales se complementan dependiendo del tipo de riesgo propio de la sustancia almacenada. Bueno, el área de almacenamiento debe ser de acceso restringido, con aireación y con luz natural, pero protegido de la luz directa del sol, y sus paredes deben estar secas. El almacén debe estar bien señalizado con mensajes de provisión, cuidado e información, y el orden dentro de él es indispensable para que no ocurran accidentes. Debe estar dotado de extintores elegidos de acuerdo con las características de los productos que se almacenan. Kit de material absorbente para atender fugas o derrames, también con ducha de emergencia y fuente de lavaojos, donde existe riesgo de salpicaduras, así de salida de emergencia para los trabajadores del almacén. Deben contar con elementos de protección personal, conocer el riesgo de los productos que manipulan, conocer las hojas de seguridad de los productos y saber actuar en caso de emergencia. Gracias. El cuarto punto, ¿qué recomendaciones daría la compañía para la organización de una nueva organización de productos? Entonces, la primera sería validar el diseño del almacén, tener un layout acorde a las necesidades del cliente. Tendríamos como el volumen del despacho debería ser acorde a la organización, a la ruta de picking. Por otro lado, sectorizar teniendo en cuenta su naturaleza, demarcando las zonas para que sea visual a los funcionarios. Demarcar lo que son la estantería, el rack por zonas, producto terminado, producto semiterminado, producto de materia prima, producto de material de empaque, insumos, inflamables, cuarto frío, para facilitarle a los funcionarios el, el poder almacenar. Aprovechar el espacio de la estantería creando huellas estándar para optimizar espacio. Eh, Sabiendo que tenemos referencias que siempre van a llegar o el mismo producto que va a llegar a la compañía, crearía huellas estándar, por ejemplo, 10 cajas por 5 de alto y siempre manejaría las mismas huellas para el tema del espacio de almacenamiento. Es necesario medir la cantidad de productos que presenta el almacén, el número de materias primas, cuándo se entrega, en cuánto tiempo se hacen las entregas y cuánto tardan en vencer. Al medir esto se puede determinar el costo del almacenamiento aprovechando espacios, lo que permite implementar acciones de mejora. Digamos, en este caso yo tendría un almacén o un área de rechazos en la cual almacenaría todos los productos que ya vencieron o los que ya son obsoletos. Y en este caso eh, se enviarían reportes al cliente para que decida qué va a hacer con esos productos y se pueda ahorrar un almacenamiento. El otro es gestionar el buen control de inventarios, los procesos adecuados de almacenamiento teniendo en cuenta la normatividad, el tipo de producto y la disponibilidad del espacio con el que cuenta el CEDI. Entonces, voy a lo mismo, teniendo un buen control de inventarios, pues evitaremos pérdidas, sobrantes, troques. Aparte, tener el layout y las áreas demarcadas
va a optimizar espacio. Garantizar la disponibilidad de un producto al consumir. Se requiere que la compañía busque el balance más apropiado entre la oferta y la demanda. Este proceso se logra cuando existe un elemento esencial dentro de una planeación, los diferentes procesos como ventas, producción y abastecimiento. De este se requiere una buena planeación y es como la principal de la cadena de abastecimiento y es planeación. Eh, ya, porque ya sabemos qué producto se va a acabar, si cómo nos fue en el mes, si requerimos más y no vamos a pedir más. Entonces, también en temas de almacenamiento es importante porque eh, no vamos a tener mercancía acumulada y que no se está vendiendo. No vamos a tener un sobrestock. En conclusiones, compartiendo las de mis compañeros, entonces debemos validar el tipo de productos que vamos a almacenar con el fin de poder garantizar su excelente manejo y manipulación. La logística de almacenamiento es una función que va mucho más allá de la labor de acopio en un almacén. Detrás de ella hay minuciosos estudios de características de cada producto y de las condiciones de su almacenamiento. De acuerdo a los diferentes productos, existen por su naturaleza y características. Es importante saber cómo identificar, cómo realizar un abastecimiento seguro, tanto como el producto a almacenar como para el personal que realiza dichos movimientos. También podemos decir o determinar que para cada tipo de mercancía se puede establecer una estrategia de almacenamiento. Este tipo de estrategias deben satisfacer las necesidades del proceso con cualquier material. Estas son las bibliografías y pues es todo. Muchísimas gracias.